Bueno, hola, ¿qué tal? Por empezar, bienvenido a mi casa. Estoy haciendo la grabación en casa. No hay lugar para que aparezca en cuadro, o sea que me van a ver la barbita. Vamos a resolver ejercicios que tomamos en el parcial de la unidad 1 del Seminario Universitario de Ingreso, año 2023, versión febrero-marzo. En este parcial se tomaron 10 preguntas. Hubo varios temas con varias preguntas diferentes, pero siempre con las mismas categorías. Entonces, los ejercicios que voy a explicar ahora, por ahí no te tocaron en el examen, pero son muy parecidos, entonces yo te voy a enseñar cómo resolverlos, ¿sí? Vamos a ver este ejercicio, no me acuerdo, creo que el tema A, decía encontrar el máximo común divisor de estos tres números y se tiene que marcar siempre de qué número tratamos, ¿sí? 45 y 50, ¿no? ¿O me equivoco? No, 10. 10. Y el mínimo común múltiplo. Solemos a veces usar letra mayúscula para indicar el máximo común divisor y letras minúsculas para el mínimo común múltiplo. Se separa con comas, punto y coma, como ustedes quieran, y como un subíndice, o sea, un poquito debajo. Bien, ¿de qué se trata este ejercicio? Este ejercicio trata de componer los números. Esta es una técnica muy sencilla para números enteros, pero que también nos hace pensar, con respecto a la unidad 2, en lo que serían los polinomios. Nosotros sabemos que un número lo podemos desgranar, lo podemos dividir. Esto sería como tener, por ejemplo, por acá tengo un montón de lámparas sueltas. Supongamos que yo tengo estas lámparas. Son 4 lámparas. A ver si salgo 4 lámparas, ¿sí? Bien. ¿En cuántos grupos puedo dividir estas 4 lámparas? Bueno, evidentemente puedo tener un grupo de 4. Puedo tener dos grupos de 2, iguales, los dos grupos. Puedo tener 4 grupos de 1. No se olviden de esto. Puedo tener 4 grupos de 1. Y ya está. Entonces podemos decir en números que el 4 puede ser decompuesto así, donde podemos decir que tenemos 4, un grupo de 4, dos grupos de 2, y también el 1 participa siempre, porque aunque no lo veamos, siempre está, de lo que antes se decía con respecto al Sol, el 1 siempre está. Es muy importante esto, porque vamos a volver a ese punto. Bien, quiere decir que si yo encuentro los números fundamentales de cada uno de estos números que estoy hablando, puedo encontrar sus divisores. Veamos cómo encontrar esos números. Esos números se los llaman números primos. Números primos son aquellos números que voy desgranando un número más grande en números más pequeños hasta llegar a un número que ya no lo puedo reducir más, como si fuera atómico, sin división. Ese número se lo llama factor primo. ¿Por qué factor primo? Porque parte de una multiplicación cuyo resultado es el número que estoy descomponiendo. Empecemos. 60. ¿Por cuánto lo podemos dividir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los números primos, cuáles son los números que no se pueden reducir más. Cuando hablamos de polinomios, un polinomio grande, lo podemos dividir en polinomios más pequeños, multiplicado entre sí da el polinomio más grande, y esos números, esos mini polinomios multiplicados entre sí, lo vamos a llamar factores. ¿Por qué? Porque todo componente de una multiplicación se llama factor. Y se llama primo. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir más. Solamente por sí mismo, por ejemplo, adelanto de la unidad 2, este lo puedo dividir por sí mismo y me va a dar 1.
Es lo mismo que decir 3 dividido 3 es 1. Lo mismo. O lo puedo dividir por 1 y me da el mismo. Eso es un factor primo. Lo que vamos a encontrar ahora son factores, pero de números enteros. Cuando hablamos de polinomios, dividimos el polinomio en factores primos y a eso lo llamamos factorización del polinomio. Pero antes tenemos que aprender la factorización de números enteros. Empezamos con el 60. Lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué números primos? Siempre vamos del menor número primo al mayor. El primer número primo, más o menos hasta el 50, es el, o sea, para cualquier rango de números, pero generalmente aprendemos al principio, después vamos agregando más, hasta el 50, porque cuando hacemos estas cosas, estos ejercicios, usamos poner hasta el 31, hasta por ahí. Pero hay que saber los números primos en orden. El primero es el 2. ¿Qué preguntamos para ver si es divisible por 2 cualquier número? Si es par o impar. El 60 es par, el 10 también es par. Entonces, ambos pueden ser divididos por 2. Queda aquí 30. Queda aquí 5. De estos números, ¿cuál es el que es divisible por 2? El 30. Porque es par, este no y este 5 tampoco. Muy bien. Ahora nos encontramos que ninguno es par. Por supuesto que trabajamos siempre hilera por hilera, columna por columna, perdón. Pero acá es como para que ustedes entiendan cómo yo uso los tips, las reglas para saber por qué divisible un número. El siguiente número primo es el 3. ¿Cómo sé si un número es divisible por 3? No importa qué número sea. Por ejemplo, este número es divisible por 3. ¿Es magia? No. 3 más 9, 12, más 9, 21. 21 es múltiplo de 3. Cualquier número que sea divisible por 3 o múltiplo de 3 es divisible por 3. Este en especial, pueden hacer la cuenta en su casa. Si no me equivoco, es este. Es un número divisible por 3. Este divisible por 3 ya no, porque la suma da 13. No es múltiplo de 3. Háganlo en su casa. Pueden pausar el video y copiarlo y probarlo con la calculadora. Bien. ¿Este divisible por 3, el 15? Sí, porque 1 más 5 es 6. Y 6 está en la tabla del 3. 45. ¿Es divisible por 3? 4 más 5, 9. Es múltiplo de 3. 15 ya sabemos, lo vimos acá. Y ahora nos quedaron el 5, que no es par. No es divisible por 3 porque el 5 es un número primo. El siguiente número primo era el 3, el 5. El siguiente el 7, el 11, el 13, el 19. 5, 5. Y me quedó ¿qué? 1. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos los factores? Este por este, por este, por este, por este. Siempre nos quedamos este por este, por este y nos olvidamos de este. Mal hecho. Por ejemplo, 60. Aquí es igual. 2 al cuadrado por 3 por 5. No se olviden del 1. Pero solemos no ponerlo porque podemos poner 30.001 multiplicando y siempre da lo mismo. 45. 3 al cuadrado por 5. Y 10. 2 por 5. Si quieren podemos usar estrellita para que vean bien la multiplicación. Bien. Este número, esto que están acá, atente a lo que voy a decir. Esto son los factores del 60.
es la factorización del 60. Ahora que empezaron a ver polinomios, no es lo mismo esto que esto. Esto es un polinomio y esto es la factorización del polinomio. No es este polinomio, es la factorización del polinomio. Polinomio es esto, ¿por qué? Para ser polinomio tiene que ser una suma y resta de términos que contengan variables elevadas a números enteros. Esto no es un polinomio. Esto es la factorización de un polinomio. Son dos mini polinomios multiplicados entre sí. Muy bien. En este caso son los factores del número. Y este es el número. Bien. ¿Cómo sé yo cuáles son los divisores del número? Dijimos que juego con los factores. Por ejemplo, este es 3, 3, 5. ¿Por cuánto es dividido? ¿Cuáles son los divisores de 45? Por sí mismo y por el 1. Todo número es divisible por sí mismo el 1. Pero puedo decir que también es divisible por el 3. Puedo también decir que es divisible por el 5. También puedo decir que es divisible por el 9. También puedo decir que es divisible por el 15. Prueben. ¿Qué otra combinación pueden dar? Me parece que ya no hay más. Y busquen a ver si hay otro divisor del 45 que no sea lo que mencioné acá. La regla bueno, hay un teorema llamado teorema fundamental de aritmética que dice que cualquier número es el producto de factores primos, la misma cantidad de factores, los mismos factores primos, perdón, pero sin importar el orden, porque hacer una multiplicación la podemos mover como queremos. Sus divisores van a ser algunas de las combinaciones de sus números primos. Por lo tanto, si yo quiero encontrar un divisor que sea común a dos números, debo tener entre ellos factores. O sea, el número que construyo aquí va a estar compuesto por factores que tienen que estar en ambos números. ¿Por qué? Porque ese número va a ser divisor de ambos. Por ejemplo, el 3 y el 3 es divisor de ambos. El 3 al cuadrado no, porque acá no está. Porque acá hay un 2, 3 y aquí sería un 3. El 5 es divisor de ambos. Es más, el 3 por el 5, 15, es divisor del 45 y del 60. Compruébenlo. Pero el 2 no. Tampoco puede ser 5 por 3 al cuadrado, porque el 45 no es divisor del 60. Entonces, ¿entendieron? Va a haber factores comunes, tiene que haber factores comunes, y acá en estos dos usé el de menor exponente. Ahora ampliemos y busquemos qué factor es común a ambos y que esté expresado en su mínimo exponente. El 2 no, el 3 tampoco, el 5. Hay menor exponente, son todos a la 1, elevado a 1, por lo tanto, podemos decir sin lugar a duda que el 5 es divisor común de todos. Por ejemplo, 5 divide al 10, queda 2. 5 al 45, queda 9. 5 al 60, queda 12. ¿Qué otro número arriba? Por ejemplo, el 10, ¿no? 2 por 5, 10. Es divisible acá, acá ya no y acá sí. No es divisor común. El 2 no está en todos. ¿Qué otro puede ser? 15. Ya no divisible por 10, sí por el 45 y sí por el 60. Pero el 15 es 3 por 5, que está acá y acá, pero acá no. Por eso no es divisor de este. Entonces, la regla es máximo común divisor, factores comunes es un mínimo exponente. ¿Qué pasa si yo acá en vez de un 5 hubiera puesto un 7? O sea que esto hubiera sido un 14. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Estos dos lo dejo igual. Divido por 2, porque es par, queda 7. No hay divisores pares, ni 3 ni 5 para el 7, quedó 7, pues es un número primo. Y esto lo transformé en esto. Ahora, pregunto.
¿Hay un máximo común divisor a los 3 números? Y la respuesta es no. ¿Por qué es no? 2, 2, 2. 3, 3. No. ¿Está bien lo que dije? Acá es donde todo cae. Porque el decir que no hay factores es decir que no hay un número que divida a todos. Y lo hay. Ya vamos a llegar a eso. Otra cosa que uno a veces pone es esto. Decir que no hay factores y decir entonces que el máximo común divisor es un 0. Error. Error. Lo que voy a contar, lo que conté antes de decir que no hay, es como mandarlo al purgatorio de la matemática. Esto es mandarlo al infierno. Ya no tiene salvación. Porque decir esto es decir que el máximo común divisor, o sea que el divisor de los 3 números es el 0. O sea que al 60 lo puedo dividir por 0, al 45 lo puedo dividir por 0 y al 10 lo puedo dividir por 0. Eso está mal. Está mal. El que pone eso tiene desaprobado no la pregunta, sino todo el examen. Porque dividir por 0. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a todas y todos es que todo número divisible por sí mismo y por el 1. Por lo tanto, el 60, el 45 y el 10 es divisible por 1. Esa es la respuesta. Pero volvamos al original. Ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Para que un número sea múltiplo de otro, es usar los mismos factores, pero agregándole algo más. Por ejemplo, 10. ¿Cuál sería el siguiente múltiplo de 10? El 20. Y el 20 sería 2 por 5 por 2. Le agregué un factor. ¿Cuál es el siguiente múltiplo de 10? El 30. Para que sea 30 es 2 por 5 por 3. Para que sea 40, 2 por 5 por 4. O sea, 2 más. 2 al cubo por 5. Agregué 2, 2. Y así sucesivamente. No quiero seguir bien. 50 sería 2 por 5 al cuadrado. Bien. Lo mismo acá. Si yo quiero el siguiente múltiplo de 45 sería 90. Sería 3 al cuadrado por 5 por 2. Y así. Por 3, por 2 por 2, por 5. 6 sería 2 por 3, por 7. Si yo quiero algo que sea múltiplo a la 2, tiene que tener los mismos factores. O sea que si yo tengo este número y quiero que sea además múltiplo de este, le tengo que agregar algún factorcito de esto. ¿Por qué? Fíjense, busco un valor que sea múltiple de ambos. Le pongo el 3 cuadrado por 5, ¿sí? Y le puedo agregar el 2. Y fíjense, tengo el 2, 5, por lo tanto sería, por ejemplo, 90. 90 perfecto, porque le agregué, ¿qué le agregué? 9, 3 al cuadrado. Y este, el siguiente, 90, que sería 3 al cuadrado por 5 por 2, que está acá. Encontramos un mínimo común múltiple de ambos, el 90, que de este y de este. ¿Cómo lo construimos? Buscando los factores comunes, ¿sí? Perdón, todos los factores, no los factores comunes, todos los factores involucrados. Si a este le faltaba alguno, lo saqué de ahí. No estoy hablando de los comunes, le estoy agregando. En el máximo común divisor se usan los factores comunes, solo los comunes, en su mínimo exponente, máximo mínimo. Y el mínimo común múltiplo se usa todos los factores en su máximo exponente. Veamos cómo construimos en este caso. En este caso sería 2. ¿Dónde lo tengo en su máximo? 2 al cuadrado. 3. ¿Cuál es el máximo? 3 al cuadrado. ¿Qué sigue? El 5. Está elevado a la 1. Esto me da 4 por 9 por 5.
180, ¿no? A ver si se bien. 4 por 9, 36. Por 5, si fuera 10 sería 360, la mitad de eso que es 5, 180. Genial. Hemos encontrado el mínimo común múltiplo. Veamos otro ejercicio, lo hacemos rápido, sin explicar, para que veamos la dinámica. Tengo por acá uno, a ver. Me parece que el tema 2, el tema B. 78, 6 y 42. ¿Sí? Veamos. 78. ¿Es par? Sí, se divide por 2. 39. 3 y 9, 12. Múltiplo de 3. Por 2 no, porque no es par. Pero sí por 3. Entonces pongo un 3, 13. 13. ¿Es par? No es par. 3 tampoco. ¿Por qué es primo el 13? Es otro primo. ¿Qué aprendimos como primo? 2, 3, 5, 7, 11 y ahora agregamos el 13. 6. Par. 3, 3, 1. Ah, perdón, acá me olvidé de completar. Y el 1 siempre va. Porque es divisor. Y es divisor común a todos. No es el máximo, no lo sé todavía. Tendría que ver si hay otro más arriba. Pero el 1 siempre está. 42, 2, 21, 2 y 1, 3. 7, 7 primo, 1. Números horribles. 78. Ahora lo vamos a poner uno abajo del otro para verlo mejor. 2, 3, 13. 6, 2, 3, 42. 2, 3, 7. Mínimo común divisor. Los comunes en su mínimo exponente. Comunes 2 y 3. ¿Dejo así? No, son los factores. ¿Cuál es el número de la pregunta? 6. Ese. Muchos contestaron así. Y eso está mal. Algunos dudosos o algunos que estaban ahí flojitos, se lo tomamos como válido, pero está mal. En la unidad 2, esta cosa no se perdona. 6. Mínimo común múltiplo. ¿Sí? Recuerden siempre informar los números que estamos hablando, porque puede ser de otros. Mínimo común múltiplo. Son todos los factores involucrados en su mínimo exponente. El 2 y el 13 están en todos. ¿Qué otro me queda? El 7 y el 13. Ahora, ¿ese es el número? No, no es el número. Tendría que hacer la multiplicación. 39 por 2, 78. Por 7, 546. Creo que 546, no estoy seguro. Tendría que usar la calculadora y la dejé en la facultad. ¿Está bien? Bien. Con esto terminamos el ejercicio 1, o uno de los ejercicios del examen de la unidad 1.